Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Amén. Amado Señor, nos presentamos delante de su presencia en esta preciosísima tarde, cuando hemos cantado, orado, invocado tu nombre. Queremos ahora que todo lo nuestro cese por un momento, para dar paso a lo más excelente, lo más glorioso, lo más seguro, Señor, que es la voz tuya, esa voz que se levanta en medio de nuestras circunstancias, esa voz que se levanta en medio de nuestras realidades, en medio de nuestros quebrantos, esa voz la que nos anima, esa voz la que nos corrige, esa voz la que nos alienta, la que nos sana, la que nos restaura. Queremos escuchar esa voz tuya, Señor. Es por ello que pedimos que la unción de tu Espíritu esté en nosotros, para que así nuestro corazón esté calibrado con la verdad de tu palabra. Y yo, que soy el instrumento que tú has de usar en esta hora, solo te pido que me uses para la gloria de tu santo nombre y en bendición de esta hermosa iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Le damos glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cuando en el huerto del Edén Adán y Eva pecaron, ocurrió la tragedia más grande que ha ocurrido desde que hay vida en este planeta. Todo se corrompió. Se corrompió la raza humana, se corrompió la creación. Sí, Señor. Todo fue quebrantado por causa del pecado. Y esto trajo como consecuencia, en primer lugar, muerte. En segundo lugar, aflicción. En tercer lugar, trajo como consecuencia desdicha y destrucción. Es en ese punto en donde Dios interviene en la historia de la humanidad proféticamente. La Biblia nos muestra que Adán y Eva quedaron desnudos después de haber comido del árbol que Dios les dijo que no comiesen. Y dice que cuando se miraron, ellos habían estado desnudos siempre, pero ahora se miraron y tuvieron vergüenza el uno del otro. Y entonces dice que se cubrieron ellos con unas hojas de un árbol y cubrieron allí su desnudez. Yo me imagino sus partes más íntimas, que es lo que avergüenza al hombre tanto como a la mujer. Y dice Dios que allí interviene la mano de Dios y dice que les cubre ahora sus cuerpos con pieles. Y entonces, tipológicamente allí lo que sucedió es que Dios tuvo que matar un animal que no tenía nada que ver con el pecado de Adán y Eva, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Eso tipológicamente y proféticamente nos está diciendo algo, que Dios, a pesar del pecado, tenía la solución. Que Dios, a pesar de la tragedia, tenía una esperanza. Que Dios, a pesar de la muerte, había dado una promesa de vida. Esa promesa de vida se llamaba Jesús. En ese momento Dios profetizó sobre la raza humana que iba a haber un momento en la historia en que un inocente iba a morir por los culpables. En que uno que no tenía nada que ver con el pecado del hombre iba a morir por el pecado del hombre. Y esa historia se cumple ahora en la cruz del Calvario, cuando Jesús muere por los pecados suyos y los pecados míos. Qué bendito es ese Señor que murió por mis pecados.
y por sus pecados. Pero para que pudiese llegar desde el Edén hasta la cruz, Dios ya había diseñado un medio y un método. Y Dios había determinado cómo iba a ser la secuencia hasta llegar a la cruz, porque todo Dios lo hace hermoso en su tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, en ese plan divino que Dios ideó, la Biblia nos muestra y nos señala que Él llama a un hombre llamado Abraham. Señor. Y lo llama y sobre él deposita la mayor esperanza que pueda haber para el mundo. Deposita sus promesas. Y dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación, que será incontable como la arena del mar. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Abraham, dice la Biblia, que creyó a la voz de Dios, porque fue Dios quien le habló, fue Dios quien se le apareció. Y desde ese día comienza a escribirse la historia del pueblo de Dios, al que luego nosotros llamaremos el pueblo de Israel. Esa promesa que Dios le dio a Abraham se cumplió al pie de la letra, dándole Dios un hijo de su mujer Sara, al cual se llamó Abraham. Luego Dios se le aparece a Isaac y le dice algo un poco similar a lo que le dijo a Abraham. Le dice: Isaac, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Luego Isaac tiene dos hijos, y uno de ellos, usted sabe la historia, recibe la primogenitura y su nombre era Jacob. Y en Jacob, ahora Dios a Jacob también se le aparece. Recuerde usted la historia, cuando él estaba durmiendo como cabecero de una piedra, y entonces ve la gloria de Dios, y Dios le habla, y Dios trata con él de una manera especial. Y entonces se produce allí la conexión de la promesa de su abuelo con la promesa del nieto llamado Jacob. Entonces vemos en la historia de la Escritura que Dios en Abraham da la promesa, en Isaac cumple su promesa, y en Jacob Él perpetúa esa promesa. Ahora en Jacob, la descendencia de Jacob es la que Dios elige para perpetuar esa promesa, y a esa descendencia de Jacob Dios le llama Israel. Es ese Israel a quien Dios procesa. Es ese Israel a quien Dios escoge, no para hacerlos superiores al resto del mundo. El problema es que Israel se sintió la raza más privilegiada. El problema es que Israel pensaron que la gloria era para ellos. Ellos pensaron que la elección que Dios había hecho, que la decisión que Dios había determinado, era para levantarlos a ellos por sobre el resto del mundo. Y eso, hago un paréntesis, parece particular, porque de pronto también en el cristianismo vemos ese mismo tipo de conductas. Porque a veces pensamos que porque Dios nos honra, porque Dios nos prospera, es para hacernos superior al resto. ¿No ha visto usted algunos cristianos que se sienten superior a los que no lo son? ¿No ha visto usted algunos cristianos que se sienten superior al que está en el vicio, en la droga, en el alcohol? Lo paradójico de eso es que a veces esos mismos cristianos salieron de ese mismo mundo, pero ahora, porque están en Cristo, porque Dios los hizo nueva criatura, entonces dicen: no, yo no me puedo juntar contigo, no, porque tú me contaminas. Y un sinfín de otros criterios que tenemos, que son nuestros y que no son divinos y que no son bíblicos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero lo real es que Dios escogió a Israel, lo dice la Escritura, para que Israel fuera luz a las naciones. Pero esa luz que alumbraba en Israel no era Israel, era Dios en ellos. Era para que las naciones vieran cómo Dios era con su pueblo, para que las naciones supieran que a ese pueblo llamado Israel, imagínense, que era rebelde, que era contradictor, un pueblo que era duro de cerviz, Dios depositaba su misericordia cada mañana sobre ellos. Qué grande Dios tenemos usted y yo, porque tenemos allí el ejemplo que a pesar de la debilidad del hombre, de la dureza del corazón, Dios sigue siendo fiel a sus promesas. Bueno, la historia bíblica habla que Israel, hay una gran hambre en la tierra, el único refugio que había para todos era el imperio egipcio. Y entonces Jacob, Dios provee, prepara a José, lo lleva a estar en Egipto, lo honra, y es José quien después lleva a toda su familia a vivir bajo el gobierno de Egipto. Allí tuvieron alimento, pan, sustento.
Todo eso bonito duró algún tiempo hasta que muere el faraón que conocía a José y viene otro que no lo conocía, que no lo honraba, que no lo reconocía, y entonces dijo: este pueblo no puede estar aquí de balde, este pueblo tiene que servirnos porque no es de nuestra raza. Y comienza así el momento más terrible que Israel recuerda hasta el día de hoy, los más de 400 años de esclavitud que ellos vivieron en Egipto. En ese proceso pasaron 4 generaciones de personas que no vieron ni escucharon la voz de Dios durante 400 años. 4 generaciones que de una o de otra manera vivieron lo más terrible que puede vivir el ser humano, que es vivir esclavo, sin libertad, sin esperanza, sin sueños. Lo glorioso de eso es que en medio de ese tormento ellos siempre hicieron que sus descendientes supieran que Dios a ellos les había dado una promesa. Entonces cada padre de familia le decía a sus hijos: nosotros somos de la descendencia de Abraham. Dios a Abraham le dio una promesa que le daría una tierra que fluye leche y que fluye miel, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y ellos hacían preservar la promesa de Dios a sus generaciones. Qué importante es este punto, porque usted y yo somos los pastores de nuestros hogares, somos los encargados de que los que vienen tras nosotros tengan en cuenta el Dios a quien nosotros servimos, tengan en cuenta que Dios existe, que es real y que Dios es un Dios que se manifiesta en el hombre. En toda la Biblia vemos a Dios manifestarse al ser humano de diferentes maneras. Veo yo a Dios manifestándose allí. Pero pongamos este punto. En la 4ª generación, desde la 4ª generación del cautiverio en Egipto, en esa 4ª generación hay un hombre llamado Moisés, que usted conoce la historia. Fue educado durante 40 años, estuvo allí siendo educado por todas las artes y la cultura egipcia. Entonces él era una persona prominente, educado en la milicia, en los estudios y todo lo demás. Y Dios lo procesa y lo lleva en su voluntad al desierto durante otros 40 años. Y en esos 40 años Moisés tuvo que aprender a sopesar que lo que más valioso que él tenía no era lo que aprendió de Egipto, sino lo más valioso que él tenía era a sí mismo, él a sí mismo. Pero hay una cosa particular, porque aunque Moisés no vivió ni convivió con esos sus hermanos que vivieron esclavos, Dios permite que quien criara a Moisés fuera su madre. Su madre se llamaba Jocabe, y ella lo crió, ella lo amamantó, y ella de cierta manera le sembró la palabra de que ellos tenían una promesa, de que Dios le había dado a sus padres una promesa y Dios iba a cumplir sus promesas. Pero durante 40 años yo no me imagino, quizás me imagino a Moisés cuestionándose, porque Moisés era un hombre común y corriente como usted y como yo, cuestionándose si esto era verdad o no era verdad, porque eso le pasa al ser humano. Es fácil creer en Dios y creerle a Dios cuando todo marcha en la dirección que nosotros queremos que marche. Es fácil. Incluso es fácil decirle a otro: cree, confía, porque todo va en la dirección que nosotros creemos y queremos que vaya. Pero cuando la dirección de nuestra vida cambia drásticamente y pareciera que Dios no está en el asunto, y pareciera que Dios se olvidó de nosotros, y pareciera que quizás nosotros mismos sentimos esa lejanía, porque durante 400 años Dios no se manifestó, no hubo ni siquiera un aviso: yo estoy aquí, porque aunque Dios estaba allí, ellos nunca supieron que Dios estaba allí.
Entonces los cuestionamientos que habían en torno a su fe en este Moisés duraron 400 años. ¿Hasta qué punto duraron estos cuestionamientos? Hasta el punto en que le durará el cuestionamiento a toda persona. Hasta el punto en que la poca fe le durará a todo cristiano. Es hasta el punto en que Dios se manifiesta. Porque cuando Dios se manifiesta, todo cambia. Cuando Dios se manifiesta, todo comienza a resolverse, no a nuestra manera, sino que a la manera de Dios. Moisés no tenía idea de lo que le iba a suceder. En medio del desierto, pastoreando las ovejas. Hay una cosa muy común que hago un paréntesis, que Dios lo prepara a Moisés. Lo prepara primero en lo material para luego usarlo en lo espiritual. Porque el versículo número 1 que nosotros leímos dice que él llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta ver monte de Dios. Eso significa que Dios primero le permite que Moisés conozca el desierto, conozca el monte de Dios, el monte Horeb o el monte Sinaí, que es el mismo monte, que cambia de nombre por tema de lenguaje, pero es el mismo nombre. Lo conoció guiando las ovejas y luego lo conoció guiando al pueblo de Dios, que eran igual que ovejas. ¿Por qué? Porque eran esclavos físicamente y eran esclavos emocionalmente. No tenían la capacidad de vivir por sí mismo. El pueblo que salió de Egipto, alrededor de 2,5 millones de personas aproximadamente, era gente que no sabía otra cosa que hacer adobe que recibir órdenes, nada más que eso. Pero Dios en un momento de la historia interviene, porque escúchelo bien, Dios es fiel a sus promesas. Amén. ¿Puede decirlo conmigo? Amén. Dios es fiel. No, digan, ¿almorzó? Amén. Yo almorcé rico. ¿Almorzó? Diga, Dios es fiel a sus promesas. A sus promesas. Él es fiel a sus promesas. Dios no es fiel a usted ni a mí. Él es fiel a sus promesas. Y la Biblia dice: me guiarás por senda de justicia por amor de tu nombre. Él tiene un compromiso con Él mismo acerca de usted y de mí. Es por eso que Jesús le dice en la oración: Padre, de los que me diste, yo no perdí ninguno, solo el hijo de perdición. Hay un compromiso de Él mismo acerca de nosotros. Bendito sea el Señor. Pero quiero ir al punto medular de esta palabra en esta noche, porque lo que Dios está mostrándonos aquí es algo glorioso, algo sobrenatural, algo profético, y llega el tiempo en que Dios determina que se termina el cautiverio. Llega el tiempo en que Dios determina que se termina la esclavitud. Llega el tiempo en que Dios determina que se terminará el sufrimiento. Llega el tiempo en que se terminará el lloro. Llega el tiempo en que las tinieblas que habían en ellos se disiparían, porque Dios había determinado que era el tiempo. Escúchelo bien, hay un tiempo de Dios. Amén. Para usted y para mí. Amén. Lo queramos antes nosotros o lo queramos después, Dios intervendrá en nuestra vida en su tiempo. ¿Por qué? Porque Él es fiel a sus promesas. Bendito sea el Señor. Amén. Y entonces hay algo que ocurre allí. Yo no me voy a detener ni en la zarza ni eso, sino que lo primero que Dios le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú pisas es tierra santa. Punto número 1, no tiene que ver con este mensaje. Moisés ve una zarza, llamémoslo en el lenguaje de nosotros una mora. Lo más pituco hoy dicen zarza mora, pero es una mora común y silvestre. Él ve la zarza, él ve la mora, y él ve, el texto dice, dentro, en medio de la mora, dice que ve un fuego que no se consume, que está allí, que está vivo, un fuego vivo. Y dice que esto le llama la atención, y entonces dice Moisés: yo iré a ver qué pasa. Ponga atención en esta palabra, yo iré. Moisés dice: yo iré, y toma la decisión de ir en dirección hacia donde estaba la zarza. Cuando se acerca a la zarza, él fue impactado ni por la zarza, él no fue impactado ni por el fuego,
él fue impactado por la voz que le habló en medio de la zarza. Hago un paréntesis. A veces estamos muy acostumbrados a ver las cosas visibles y nos llama la atención lo que Dios hace más que el Dios que está haciendo algo. A veces nosotros nos llama mucho la atención la forma, nos llama mucho la atención lo que Dios hace, lo espectacular, lo visible. Hay personas que se quedan con eso, que se quedan con la manifestación, que se quedan con lo que ocurrió y pasan por alto lo más glorioso, que es escuchar la voz de Dios. No era tan importante ni el fuego ni la zarza como la voz y el mensaje que Dios tenía en ese momento, en ese preciso momento. Es Dios mismo, el ángel de Jehová, es Dios mismo que está allí diciéndole a Moisés, lo primero, Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Me detengo ahí. Cuando Dios dice yo soy el Dios de tu padre, a Moisés no le está hablando ni de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob. Le está hablando de su padre que se llamaba Amram. El padre de Moisés se llamaba Amram y la madre de Moisés se llamaba Jocabed. Lo particular de esto es que cuando vemos que Dios dice yo soy el Dios de tu padre Amram, le está diciendo yo soy el Dios que estuve con Amram en su cautiverio. Yo soy el Dios que estuve con Amram en su esclavitud. Lo que Dios está diciendo, a pesar de que tu padre vivió esclavo toda su vida, yo fui su Dios. Aleluya. A pesar de que tu papá sufrió las inclemencias de ser esclavo, a pesar de que tu papá tuvo enfermedades y nadie se las curó, a pesar de que tu papá sufrió a lo mejor por el frío o por el calor y nadie le prestó ayuda, a pesar de que tu papá como esclavo tuvo sed, a pesar de que tu papá como esclavo lloró de rodillas muchas veces de impotencia al ver cómo cuando sus fuerzas no le daban para seguir trabajando, había un látigo y un egipcio que estaban allí azotándolo diariamente hasta cansarse, porque para ellos eran simplemente animales, un producto nada más. Y Dios le está diciendo, a pesar de eso, yo era el Dios de tu papá. Y por eso que eso se contrapone con la idea que nosotros tenemos de Dios. Porque a veces la idea que nosotros tenemos de Dios es un Dios que tiene que solucionarnos los problemas. Es un Dios que está obligado a bendecirnos. Es un Dios que tiene que prosperarnos. Pero la Biblia me dice que Él es Dios a pesar de mí. Amén. Y a pesar de mis circunstancias, Él sigue siendo Amén. Nuestro Dios. Hermanos, nos vaya bien o nos vaya mal, Dios sigue siendo tu Dios. Amén. Y no hay otra garantía para eso. No tenemos otra garantía. Lo glorioso es que aunque hoy me estén yendo mal, yo sé que Él es mi Dios y que Dios es fiel a ¿qué? A sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Entonces, no podremos temer a mal alguno porque Él estará conmigo, porque Él es fiel a sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy el Dios de tu Padre. Lo que Dios está diciéndole es, tú pensabas que yo no estuve en los 400 años de esclavitud. Dios dice, yo sí estuve. El problema es que tú no me viste. ¿Sabe por qué Dios estuvo? Le voy a dar algunas razones simples. Una de ellas es porque ellos se multiplicaron. Ahora pregunto, ¿quién es el dador de la vida? Amén. Dios. Entonces, ¿quién es el que da el fruto del vientre? Dios. El que dio la vida estaba allí, bendiciendo a su pueblo, multiplicándose conforme a la promesa que Dios le dijo a Abraham. Tu descendencia se multiplicará. ¿Dónde ven las estrellas, Abraham? ¿Sí, las puede contar? No, no las puedo contar. Bueno, así será tu pueblo. Y mira, vamos al mar. ¿Ven la arena? Sí. ¿Ven los granitos de arena? Sí. Así será tu pueblo, incontable como la arena del mar. Lo que Dios estaba haciendo en Egipto durante 400 años era multiplicando la descendencia de Abraham. Dios estaba allí. Nunca dudes ni por un segundo que Dios está, aún en los momentos más oscuros de tu vida. Él está. Gracias, allí. Señor. Puedo entender ahora lo que el escritor dice. Gracias, Si Señor. fuéramos infieles,
Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo soy el Dios de tu padre. Ahora dice, soy el Dios de Abraham, soy el Dios que dio la promesa, soy el Dios de Isaac, soy el Dios que cumplo mis promesas, y soy el Dios de Jacob que preservo mis promesas. Porque las promesas de Dios son eternas. Entonces aquí puedo entender algo que es glorioso. La Biblia dice en el Salmo 126 que irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Y hay gente que sembró lo que usted y yo estamos cosechando. Usted y yo estamos aquí, somos parte de esta hermosa iglesia, compartimos la fe, podemos tener comodidad para servir al Señor, podemos tener libertad para adorar al Señor, pero hubo gente que pagó un precio, el que nosotros hoy no pagamos. Ellos sembraron con lágrimas, ellos sembraron con esfuerzo, pero ahora nosotros venimos con regocijo trayendo sus gavillas, porque somos parte de la misma promesa. Por lo tanto, mi deber ahora es yo también sembrar con lágrimas, para que los que vienen tras de mí, mientras Cristo no venga por su iglesia, ellos también puedan cosechar y puedan traer sus propias gavillas y puedan regocijarse por las promesas de Dios cumplidas en ellos. Hay promesas que Dios me ha dado a mí que quizás yo las vea cumplir en mis hijos y no en mí, pero Dios cumplirá su palabra porque Él es fiel a sus promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos a este Dios. Ese Dios que se le aparece a Moisés es el Dios omnipotente, es el Dios que todo lo sabe y es el Dios que se manifiesta. Dios ahora, desde Moisés, empieza a manifestarse al pueblo de Dios de una manera extraordinaria. Si hubo un hombre que pudo hablar con Dios muchas veces, ese fue Moisés. Si hubo alguien que escuchó la voz constantemente, ese fue Moisés. A tal punto que Moisés llega en su vida a amar tanto esa conexión con Dios, que se produjeron dos cosas en él. Uno, el celo. El celo al ver que el pueblo no estaba conectado con lo que él estaba conectado. Y llega a un punto en que empieza el reclamo. Usted sabe que en todo sindicato hay reclamo, en todo grupo hay gente jodida que dice, ¿por qué esto no pasa todavía? ¿Y por qué todavía no? Y estamos dando vueltas y vueltas. Entonces Moisés conversa con Dios y le dice, ¿sabes qué, Señor? Hay problemas, ya hay impaciencia y queremos pasar luego a la tierra prometida. Entonces Dios le dice, no hay ningún problema, Moisés. Ustedes van a pasar, porque lo que estaban pidiendo ellos era evitar el sufrimiento, evitar el desierto, a pesar de que en el desierto este Dios que es fiel a sus promesas cumplió su palabra. Nunca tuvieron sed, nunca tuvieron hambre, nunca tuvieron frío ni calor, porque allí estaba la columna de nube de día y la columna de fuego de noche proveyendo Dios. Y cuando ellos lograron reclamar porque echaban de menos la carne, dice que Dios les envió codornices y comieron carne, y dice que les salió hasta por las narices tanta carne que comieron. Y entonces Dios les dice, bueno, no hay ningún problema. Si tú quieres la tierra prometida, pero quieres evitarte el trámite, no hay ningún problema, Moisés. Dile al pueblo, no hay ningún problema. Yo los hago pasar la tierra prometida mañana mismo si tú quieres. Pero hay una sola cosa que te tengo que decir: yo no iré con ustedes. Y entonces Moisés, que conocía la voz de Dios y que sabía lo importante que era Dios, dice, entonces Dios, te voy a responder, no. Si tu presencia no va conmigo, por favor no nos saques de aquí. Yo prefiero tener comunión contigo a pesar de mis adversidades. Señor, lo más valioso que yo tengo no es mi libertad, lo más valioso que yo tengo no es mi prosperidad, lo más valioso que yo tengo no es mi casa, no es mi auto, no es el buen trabajo, no es el buen sueldo, no es una chequera para llegar y hacer cheque. Lo más valioso que yo tengo eres tú, Señor, es tu presencia. Cuando el hombre tiene a Dios, no le hace falta absolutamente nada. ¿Cuántos dicen amén? Esa voz es la que nos habla, ese Dios es el que se manifiesta, y desde ese momento la voz de Dios nunca ha dejado de escucharse en la historia de la humanidad. Es esa misma voz que le habló a Josué cuando Josué estaba llorando por Moisés después que Dios se lo había llevado, y entonces le dice: Josué, levántate ahora,
y cruza ese Jordán. Es la misma voz que escuchó el profeta Samuel cuando ya Saúl había fallado a Dios y Dios había determinado quitarle su reino. Y entonces la voz de Dios viene al profeta y le dice: Samuel, vete a la casa de Isaí de Belén, porque yo de sus hijos me he provisto un rey. Y llega el profeta Samuel a la casa de Isaí de Belén y ve a los hijos de Isaí, hombres de guerra fornidos, y ve al mayor y dice: ciertamente este es el mayor, es el primogénito, ciertamente tiene cuerpo de guerrero, es medio parecido a Saúl, porque Saúl era imponente, era fornido y todo lo demás. Ciertamente este es. Y la voz de Dios viene nuevamente al profeta y le dice: Samuel, no mires conforme tu apariencia, porque Dios no mira conforme a los hombres, Dios mira conforme al corazón. Pero llega un momento que al último, horas y horas más tarde, aparece un muchachito allí que no tenía apariencia de guerrero, que era hermoso de aspecto, dice la palabra. Y entonces cuando él lo ve de lejos, la voz de Dios, la misma voz que le habló a Moisés, le dice: Samuel, toma el cuerno con el aceite y úngelo, porque este es el ungido. Bendito sea el nombre del Señor. Es esa misma voz, es la que escuchó Jeremías, el profeta que fue siendo llamado un niño de aproximadamente 12 años, y cuando le dice: Jeremías, yo te haré profeta a las naciones. Y entonces Jeremías dice: Señor, yo soy un niño, no sé hablar, yo soy un niño. Y entonces Dios le dice: no digas soy un niño, porque a donde quiera que yo te envíe tú irás, y lo que quiera que yo te diga tú dirás. Bendito sea el Señor. A quien tú bendijeres será bendito, y a quien tú maldijeres será maldito. Años más tarde, Jeremías, ya un experto en la profecía, el problema es que todo lo que profetizaba a nadie le gustaba, porque profetizaba calamidad y juicio, nada más. Es como que ustedes vieran entrar a Jeremías y dijeron: por favor, cierra tu boca, no profetices, porque lo que dice es como, me recuerdo que años atrás en una tele uno que profetizaba puro terremoto. Y entonces Jeremías en un momento dice y conversa con Dios y le dice: Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar más en tu nombre, porque cada vez que yo hablo en tu nombre, afrenta viene sobre mi cabeza. Intentan matarme, intentan quitarme la vida, Señor. Esto no le cae bien a la gente. La palabra tuya es dura y es afrenta. Y entonces Dios me echa la culpa a mí de la palabra que tú me has dado. Y entonces dice el mismo Jeremías que de pronto siente dentro de él como un fuego que no lo dejó estar quieto. Esa era la presencia de Dios, el Dios que se manifiesta aún en las peores circunstancias. Se manifestó en la vida de Jeremías y lo animó a seguir adelante hasta el fin de su jornada. Es la misma voz que le habló al profeta Isaías cuando en el cielo se dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Hubo un silencio en toda la creación y entonces Isaías dice: heme aquí, yo iré. Bendito sea el nombre del Señor, porque cuando la voz de Dios se habla, cuando la voz de Dios viene, no hay nadie que pueda quedar indiferente a esa voz, a la voz del Señor. Esa misma voz comenzó a caminar por las calles de Jerusalén. Es la misma voz que comenzó a caminar por las calles de Judea. Es la misma voz que comenzó a caminar por las calles de Samaria. Esa misma voz que cuando estaba en el río Jordán Juan el Bautista, y de repente bautizando a la gente, y la gente venía a él, dice la palabra, cientos de personas venían a él, y de repente aparece un extraño en medio de esa gente, extraño por el resto, pero conocido por el cielo. Y entonces Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de pronto cuando Jesús sube de las aguas, dice la palabra que se oye una voz como un estruendo en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Es la misma voz que
que le habló Moisés. Esa misma voz ahora comenzó a predicar el evangelio del reino de Dios por todas las ciudades, sanando a los enfermos que allí se encontraban. Es la misma voz que le habló a Zaqueo cuando estaba en el banco de los tributos. Bendito sea el Señor, llenándose los bolsillos de plata ajena, y estaba allí siendo odiado por el resto del pueblo judío y no calificaba por ninguna cosa, ni para la salvación ni para ser parte del reino de Dios. Pero viene ese que usted y yo conocemos y le dice: sígueme. Nada más que eso, sígueme. Y al instante esa voz potente algo produjo en la vida de este inconverso y ateo, que dice que dejó todo y siguió a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Es esa misma voz que ocurre cuando estaban los 3 discípulos con Jesús, y dice que de un momento a otro comienza la gloria de Dios a manifestarse y comienza el Señor a ser transfigurado, y aparecen a su lado Moisés y Elías, y ellos escuchan una voz que le dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Bendito sea el nombre del Señor. Es esa misma voz que se paró sobre el monte de las bienaventuranzas y comenzó a decir: venid a mí vosotros todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Es el mismo, esa misma voz, es la misma voz que se paró delante de la viuda de Naín cuando caminaba con el cuerpo de su hijo muerto. Es la misma voz que le dijo: mujer, no llores. Es la misma voz que le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Bendito sea el nombre del Señor. Es esa misma voz la que le habló un día a un asesino, la que le habló un día a uno que buscaba matar a los cristianos, que tenía autoridad, que era fariseo, que era judío, pero que era celoso de su religión. Y cuando iba camino a Damasco a buscar a quien se pillara por el camino y profesara esta fe, él lo mataba o lo encarcelaba. Pero lo que él no sabía, que no se iba a encontrar con ninguno de los hermanos de la fe, sino que se iba a encontrar con el padre de familia. Su nombre era Jesús. Y dice la palabra del Señor que esa voz que vino sobre él Dios. Y entonces él le dice: ¿quién eres tú, Señor? Cuando esa voz le dice antes: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese mismo hombre fuerte con autoridad le dice: ¿quién eres tú, Señor? Aquel a quien él había infamado, aquel a quien él había odiado y había blasfemado de ese nombre tal Jesús. Ahora, ¿quién eres tú, Señor? Y la misma voz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú una cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces, temblando, Pablo una vez más dice: ¿qué quieres que haga? Porque cuando alguien se encuentra con Dios, su vida no volverá a ser la misma. Cuando realmente nos encontramos con Él, entonces ahora esa expresión será una realidad. ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿Dónde quiere que vaya? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ser útil? Porque la voz de Dios no hace indiferente a las personas. La voz de Dios nos ministra, nos alienta y nos insta a servirle día tras día. La pregunta es: ¿ha escuchado usted esa voz? ¿Ha visto usted esa manifestación de Dios en su vida? ¿Has tenido ese encuentro personal con Él? Por última vez escucharemos esa voz en un abrir y cerrar de ojos. Se oirá en los cielos una voz y dirá: venid a mí, benditos de mi Padre. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa voz es la que nos llama constantemente. Dice la Biblia: si hoy oyeres su voz, no endurezca tu corazón. ¿Sabe cuál es el problema? Es que a veces miramos la zarza, a veces miramos el fuego, la forma, y no ponemos oído a la voz. Dios nunca ha fallado en hablarnos. Hay tantos mensajes que Dios nos ha dicho y que no los hemos querido escuchar porque nos lo dijo por la persona de la cual no lo queríamos escuchar.
Porque cuando vimos al hermano subir al púlpito, decía, va a predicar este hermano no sabe nada. Y entonces, premeditadamente, su espíritu y mi espíritu colocan una barrera ahí. Y aunque Dios nos esté hablando de la forma más simple, nosotros decimos, no sabe. Porque miramos la zarza y porque miramos el fuego. Pero Dios sigue hablándonos. Y Él no fallará en hablar. Y cuando Dios se manifiesta, cuando Dios viene, es para cambiarlo todo. Cuando Dios viene es para cambiar la historia. Cuando Dios intervino en el tiempo de Moisés era porque iba a haber un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo parece paradójico, porque alguien podría decir, bueno, Moisés Dios lo está usando para traernos libertad. ¿Y sabe lo que pensaban los israelitas? Vamos a ser libres. Ya no vamos a tener que trabajar para esto. Bien. Y ellos pensaban que era de un día para otro. Ellos decían, la próxima semana voy a tener mi casa propia. La próxima semana voy a poder caminar libre. Voy a levantarme tarde porque voy a ser libre. Lo que ellos no pensaban es que iban a pasar 40 años de proceso aún. Porque no estaban preparados. Pero Dios estaba cumpliendo sus promesas. Tengo que decirle lo siguiente, hermanos. Usted y yo pasaremos a la tierra prometida. Amén. Gracias por ese amén. Usted y yo pasaremos a la tierra prometida. Amén. Lo real es que mientras estemos aquí, seremos procesados. Entonces, no dejaremos de ser procesados. ¿Hasta qué? ¿Hasta que pasemos dónde? A la tierra prometida. Amén. O sea, ¿cuál es la mayor promesa que Dios le ha hecho a usted? ¿Que lo va a sanar? No. ¿Que le va a dar una linda familia? No. ¿Que me va a dar un buen trabajo? ¿No voy a tener nunca más problemas económicos? No. La mayor promesa que Dios nos ha dado, lo dice la Biblia. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. Ahora, seamos sinceros. Sinceros no conmigo, con Dios. Piense para sí mismo. Háblese a sí mismo y dígale, yo, ¿estás pensando en la vida eterna? ¿Pero realmente estás pensando en la vida eterna? ¿Sería un gozo para ti que hoy te murieras? Señor, yo amo la vida eterna, pero no me quiero ir todavía. La mayor promesa que Dios nos ha dado. Ahora, si por causa de la vida eterna Dios tiene que cortarle una pierna a usted para que no se salga del camino, no le quepa duda de que Dios hará. Ahora, si por causa de su salvación Dios tiene que mantenerlo con la plata justa hasta que usted se muera y tengan que darle un cajón por subsidio, no hay ningún problema, porque Dios es fiel a su promesa. Entonces, ¿cómo entender a este Dios? ¿Cómo comprender a este Dios? Les tengo una mala noticia. No lo podremos comprender. No lo podremos entender. Podremos saber de Él. A través de su palabra podremos entender cómo Él obra en muchas cosas. Pero a veces en cosas personales e íntimas no podremos entenderlo. Solo tendremos que rendirnos a su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en ese proceso, le tengo una buena noticia ahora sí. En ese proceso de transición desde el desierto hasta la tierra prometida, claro, hubo un proceso, hubo un desierto, pero ¿sabe usted dónde se manifestaron los milagros más gloriosos del pueblo de Israel? Fue en ese desierto. ¿Usted quiere ver la gloria de Dios en su vida? Entonces Dios lo va a llenar al desierto. Es como cuando yo le digo a los hermanos, ¿cuántos quieren y le piden a Dios paciencia? Señor, dame paciencia. Cuando pedimos paciencia, automáticamente, ¿qué estamos pidiendo? Pruebas. Porque la Biblia dice que la prueba produce paciencia. Ahora, generalmente nosotros nunca damos gracias a Dios por las pruebas.
Es en medio de la prueba donde cuestionamos, es en medio de la prueba donde dudamos, y Dios nos observa y Dios no tiene problema con eso. ¿Sabe por qué no tiene problema Dios? Porque Él nos conoce a estas personas. Entonces sabe. Hay un hermano que decía en el campo, hermanos, Dios disimula nuestra ignorancia, la disimula. Sabe que nos falta mucho, pero mientras estemos en el desierto, hermanos, tú verás a Dios en la columna de nube, tú verás a Dios en la columna de fuego. Mientras estemos en el desierto, tú verás a Dios sacar agua de una roca durante 40 años. Tú verás a Dios obrar en tu ropa, que tu ropa no se desgaste. Mientras estemos en el desierto, no tendrás falta de ningún bien. Él nos dará lo suficiente. Bendito sea Dios. Qué Dios más grande tenemos. Porque a quien Dios llama, a ese a quien Dios llama, Dios lo cubre con sus misericordias renovadas cada mañana. Esa voz sigue hablándonos hasta este día. Esa voz que se levantó en el desierto, la misma voz que se levantó en el desierto, es la voz que nos habla en esta tarde a usted y a mí. Pero ¿sabe? Termino con esto. ¿Sabe cuándo Moisés escuchó la voz de Dios? La Biblia dice que estaba la zarza ardiendo, la zarza y el fuego. Y Moisés, cuando miró a la zarza y el fuego, no escuchó la voz. Dice la Biblia que Moisés se acercó. Y cuando Moisés se acerca, es cuando Dios le habla. Cuando usted y yo nos acercamos al trono de la gracia, encontraremos el oportuno socorro. Pero hay mucha gente que aún viendo allí la zarza no se acerca. Hay mucha gente que aún viendo a Dios obrar no se acerca. Es la gente que no quiere comprometerse con Dios. Es la gente que quiere el milagro pero no quiere al Dios de los milagros. Es la gente que quiere el beneficio pero que no quiere el compromiso con el Dios que nos ha llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Es por eso que cuando Mateo siente el llamado de Dios, él renuncia a todo, absolutamente todo, porque había encontrado algo más grande. En la fracción de segundos sintió el mismo gozo que usted siente cuando el Espíritu Santo viene a su vida y dijo: wow, esto es extraordinario, vale más que todo esto. Bendito sea el Señor. La Biblia dice que hubo un hombre llamado Jairo, que su hija estaba a punto de morir, y entonces él obligadamente tiene que acudir a Jesús. Las circunstancias lo obligaron a acudir a Jesús. Lo particular de esa historia es que tiempo antes había habido una reunión de las grandes autoridades eclesiásticas de ese momento. Se habían juntado los fariseos, los escribas y los principales de la sinagoga. Jairo era un principal de la sinagoga. Y habían tenido una reunión para debatir un tema. Ese tema se llamaba Jesús. ¿Qué hacemos con este Jesús que alborota las ciudades? Y ellos llegaron a una conclusión. Ellos dijeron: o lo matamos o lo llevamos preso. Y Jairo estaba allí y sin duda tenía que haber dicho: estoy de acuerdo, o lo matamos o lo llevamos preso. Lo que él no sabía es que días después él iba a necesitar de aquel él odiado, iba a necesitar su gracia y su misericordia. Entonces la Biblia dice que, desesperado por el amor a su hija, Jairo, cuando viene ante Jesús, no lo hizo de pronto como usted y yo: Señor, dame vida, dame salud, dame... Dice la Biblia que él se postró de rodillas, inclinó su cabeza. Y cuando Jairo hace eso, más allá de lo que le pudo haber dicho, pero esa acción de estar de rodillas delante de Jesús, para ese entonces, lo que significaba para ellos en ese entonces era, él estaba dando una señal y un mensaje. Estaba diciendo: yo renuncio a ser lo que soy delante de ti. Ahora, hay muchos cristianos que quieren a Dios, es más, tienen la bendición de Dios, pero no queremos renunciar a nosotros. Aquí estoy acostumbrado a eso. Es que ¿cómo Dios no me va a entender de esta forma? Bueno, es la voz de Dios la que nos dice Él. Es la voz de Dios
la que nos dice: aquí está tu bendición. Es la voz de Dios la que se levanta por el medio de nuestros pensamientos, por encima de nuestras realidades, y nos dice: yo soy el que soy. Simplemente yo soy. Yo actuaré porque yo soy fiel, fiel, fiel a mis promesas. Amén. Lo que tú piensas que no ocurrirá, ocurrirá, porque si yo lo prometí, eso ocurrirá. Cuando nadie piensa en los milagros, yo digo: hay un Dios que sigue haciendo milagros, porque Él es fiel a sus promesas. Él es fiel a sus promesas, porque Él dijo: colocaré las manos sobre los enfermos y en mi nombre ellos sanarán. Él es fiel a sus promesas, porque dijo: mis hijos mayores obras harán. Bendito sea el nombre del Señor. Él es fiel a sus promesas, porque dijo: el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él os revelará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es fiel a su promesa, porque aunque usted no lo sienta ni lo viva, el Espíritu Santo nunca ha estado ajeno a nuestra vida cristiana. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros, vive con nosotros, nos alienta, nos sustenta, y a pesar de que a veces usted no tenga fuerza, no sabe cómo algo, Dios produce el Espíritu Santo produciéndonos vida nuevamente. Volveremos a cantar nuevamente, volveremos a tener vida, porque es la voz de Dios la que ha determinado su fidelidad, no por usted y por mí, sino por amor de su nombre. Póngase de pie. Así con Moisés, Dios nos está llamando y está delante de nosotros. La pregunta es: ¿qué haremos nosotros? ¿Qué haremos delante de esa voz que nos dice: cambia radicalmente tu vida? ¿Qué haremos con esa voz que nos dice: ve ante Faraón? La Biblia señala y dice que Moisés puso todas sus excusas. Todas las excusas que Moisés puso tenían que ver con él, con sus incapacidades y con su realidad. Tenían que ver con él. Estaba pensando en él. Cuando Dios te llama, no está pensando ni en usted ni en mí, está pensando en sus promesas. La mayoría de los que estamos aquí, digamos todos los que estamos aquí, somos lo que somos, tenemos lo que tenemos, no por causa suya ni mía, sino por causa de Dios que ha prometido bendecir. Sobre esa roca yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Eres tú parte de la iglesia? ¿Eres parte de la iglesia en realidad? Entonces las promesas deben estar sobre ti. Pero no solo sobre usted, sobre sus hijos. No solo sobre sus hijos, sino sobre los hijos de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? Señor, te damos gracias por permitirnos hoy una vez más